Dios les bendiga a todos, amados hermanos. Es un gozo estar por aquí una vez más para compartir la palabra de Dios. En esta ocasión vamos a tener una breve reflexión en Apocalipsis capítulo 3, verso 14. Apocalipsis 3, 14, el Señor nos dice de la siguiente manera: y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esta es una hermosa porción que el Señor nos ha regalado en esta noche. Y en esta porción nosotros podemos extraer muchísimas verdades espirituales que son de mucho beneficio para nuestras almas. Lo primero que queremos enfocar, hermanos, es que esta iglesia que se encontraba en Laodicea era una iglesia de las 7 del Asia a la que se dirige estas cartas, estas 7 cartas específicas que se encuentran en Apocalipsis. Nosotros vemos que Laodicea es una ciudad del Asia que se caracterizaba por ser una ciudad próspera, económicamente hablando, ya que habían 2 importantes rutas claves que eran rutas comerciales. Allí se vendía una famosa pomada para los ojos y también prendas de vestir de alta calidad. Así que la iglesia estaba en medio de esa prosperidad económica, esa comodidad, de esa situación de que son famosos allí. Así que ellos se encontraban quizás muy confiados económicamente, se consideraban personas ricas. Sin embargo, el Señor llama la atención de esta iglesia y le da su opinión al respecto. Nos podríamos preguntar: ¿qué pensaría el Señor si el Señor me evaluara a mí? Si nos preguntáramos, si Dios me evaluara a mí como iglesia, ¿cuál sería la opinión que el Señor tendría al respecto? Bueno, vamos a ver en sentido particular de la iglesia de la Odisea cuál era la opinión, el concepto que tenía el Señor en cuanto a esta iglesia, que es de mucha importancia. Lo primero que vemos en el verso 14 es esto. El Señor dice: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto. Lo primero que vemos en el verso 14, que el Señor se presenta a sí mismo como el amén, como el testigo fiel y verdadero. Y creo que el Señor plasmó estas palabras aquí para traer confianza a nuestros corazones. Que lo que va a ser dicho a continuación no fue un invento del apóstol Juan o fue un rumor que existía en ese tiempo. Claro que no. Lo que va a ser dicho a continuación ha sido algo que ha sido por el escrutinio directo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hermanos, cuando nosotros vamos a buscar una información, lo primero que nosotros queremos es saber que la información sea verídica, sea confiable, que la fuente sea digna de confianza. Pues saben que yo creo que el Señor ha plasmado esto aquí con estas palabras para que nosotros sepamos que lo que va a ser dicho a continuación es algo que viene directamente del escrutinio de nuestro Dios. Es decir, que aunque hay cosas que para muchas personas es desconocida, para nuestro Señor todo está desnudo y abierto a sus ojos, como dice Hebreos 4:13.
Todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Lo que significa que aunque nosotros no veamos que hay un conjunto de cámaras mirándonos 24 horas, debemos estar convencidos de que nuestro Dios, sus ojos están sobre nosotros y están viendo nuestro accionar en nuestra vida y nada pasa desapercibido. Vamos a ver ahora cuál es la opinión que el Señor tenía con respecto a esta iglesia. Versículo 15 dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. El Señor tenía un reclamo contra esta iglesia. El Señor tenía una queja. ¿Cuál era el reclamo que el Señor hacía? Que esta iglesia se caracterizaba por ni ser una iglesia fría, ni ser una iglesia caliente. No estaba ni de un lado ni del otro. Era una iglesia tibia. Y eso resultaba ser un tremendo problema. ¿Por qué decimos esto? Nuestro Señor Jesucristo esperaba que esta iglesia mostrara la conducta de un cristiano. Esta iglesia no estaba mostrando la conducta de un cristiano. Esta iglesia se había dejado influenciar por la cultura. El mundo se había introducido dentro de la iglesia. En lugar de la iglesia introducirse al mundo y ser de influencia para el mundo, para la sociedad, era todo lo contrario. Así que podríamos preguntarnos, ya que esta iglesia no era una iglesia ni fría ni caliente, ¿cómo hubiese sido si hubiese sido una iglesia caliente? Bueno, una iglesia caliente representa una iglesia espiritual, una iglesia comprometida con Dios y su palabra, que busca el reino de Dios y su justicia y que renuncia al mundo, a sus deseos y placeres y busca agradar al Señor, predicando el evangelio que salva, que transforma. Como dice el apóstol Pablo en Gálatas 2:20, una iglesia caliente sería esta, que piensa: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Una iglesia caliente es una iglesia que se ha negado a sí mismo. Pero, ¿qué es entonces una iglesia fría? Bueno, dentro de esta categoría, como iglesia fría, yo ni siquiera me atrevería a llamarle iglesia. Yo, a mi entender, dejaría inmediatamente de ser iglesia. Podríamos llamarle club social, comunidad de beneficencia, organismo de ayuda social, pero no sería iglesia. Aquí ellos estarían entregándose a las cosas del mundo, viviendo para el aquí y el ahora. Como alguien dijo por ahí, tu mejor vida ahora. Logrando la realización personal, alcanzando otro nivel en el estatus social, satisfaciendo sus anhelos y ambiciones materiales y olvidándose por completo de la responsabilidad que tienen delante del Creador de vivir una vida santa y apartada del pecado, de vivir una vida para Él. Esa es una iglesia fría, una iglesia que tiene una amnesia espiritual. Una iglesia que se le ha olvidado su compromiso con aquel que murió en la cruz del Calvario. De la misma manera que un cadáver yace inerte y frío, donde el corazón no bombea sangre para brindar oxígeno a todo el cuerpo, así es una iglesia fría, una iglesia muerta. Entonces, dentro de esta categoría en la que está la iglesia de la Odisea, no es ni caliente ni fría, sino que es algo tibio, como el Señor dice, es algo neutro. ¿Y qué pasará con esta iglesia neutra? El Señor dice lo que va a pasar. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Qué quiere decir eso? Te desecharé.
así como el agua tibia cuando es ingerida lo que produce es náusea, asimismo eso le produce a nuestro Señor Jesucristo una iglesia que no se ha identificado genuinamente. Hoy en día muchas iglesias están de esa manera. Muchas iglesias están con un pie dentro y un pie fuera del mundo. Y no podemos imitar esa conducta. Nosotros hemos decidido negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz cada día y seguir en pos de nuestro Salvador Jesucristo. Es triste ver cómo muchos creyentes quieren vivir una vida cristiana, pero también quieren vivir una vida disfrutando de las cosas del mundo y aparentando lo que realmente no son. Y no se debe esto. El Señor nos ha llamado a una nueva vida. Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. No podemos arrastrar ese saco que teníamos en la antigüedad, ese fardo de pecado, y seguir viviendo una vida cristiana, arrastrando todas esas cosas que nos causaba muerte y nos causaba separación de Dios. Pero lo peor está en el versículo 17. Esta iglesia no se consideraba a sí mismo como una iglesia en problema, todo lo contrario. El verso 17 dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Esta iglesia creía que estaba bien. Ellos veían la prosperidad que les rodeaba. Estaban en una ciudad muy famosa, comercialmente hablando, y quizás pensaban, nosotros somos bendecidos porque tenemos prosperidad económica. Y quizás es una muestra de que estamos bien con Dios, estamos bien con el mundo, no tenemos ningún tipo de problema con las personas que están a nuestro alrededor. Pero ellos estaban equivocados. Ellos quizás veían la prosperidad económica, material, como algo positivo, como una bendición de Dios. Como que ellos estaban actuando correctamente y no necesariamente es eso. Ellos estaban mal espiritualmente y no se daban cuenta de eso. Y el Señor en su misericordia, en su amor, les muestra realmente lo que hay dentro de sus corazones. Porque por fuera ellos podían mostrar que alababan a Dios, que eran una iglesia próspera, pero por dentro estaban en un desierto espiritual, estaban en un terreno árido, sin fruto, estaban en una sequía. Entonces el versículo 18, 17, el Señor le dice lo que realmente había. 17 al final dice, ¿y no sabes tú que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? Todos estos calificativos que el Señor les da muestran que ellos estaban siendo autoengañados. Ellos pensaban que estaban bien con Dios, pero era todo lo contrario. Ellos estaban separados de Dios. Su pecado no lo podían ver. Su apatía espiritual no era evidente a sus ojos. Así como un ciego al caminar está propenso a tropezar y a caerse si no tiene alguien que lo guíe, que lo dirija. Asimismo esta iglesia, lejos del Señor, estaban ciegos y pensaban que ellos veían, pero estaban próximos a caer en ese hoyo, en ese abismo. El Señor en su misericordia le dice, un momento, detente, mira realmente lo que hay en tu corazón. Verso 18, aquí está la solución. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. El Señor les da aquí una segunda oportunidad. Nuestro Señor Jesucristo no simplemente nos muestra lo que hay en nuestros corazones y pone de manifiesto el problema, sino que nos da la solución. Nos dice, mira, tú estás enfermo, pero mira, aquí está la medicina.
No dice, bueno, como muchos doctores, usted tiene una enfermedad terminal y ya no puede, váyase a su casa y allá termine de morirse. No, siempre hay una oportunidad de nuestro Señor Jesucristo. En este verso se muestra la misericordia de nuestro Dios. No importa que esta iglesia estuviese al borde del precipicio, el Señor le estaba diciendo, hay tiempo todavía, ven a mí. Y por eso le hace la invitación en el versículo 18, te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. En otras palabras, el Señor le está apuntando hacia donde ellos debían de ir. Debían volver a Él, dar media vuelta y retornar. En otras palabras, ellos debían arrepentirse. Hermanos, en este momento tan importante de la historia en la que nosotros estamos viviendo, debemos hacer un alto al camino y debemos de dejar de mirar aquellas cosas que están a nuestro alrededor, que parecieran que sea la normalidad de la vida cristiana. La vida cristiana es seguir a Cristo, es vivir como Cristo vivió. Dice la Biblia que el que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Aunque muchas personas hoy en día en muchas iglesias predican un evangelio diferente, nosotros estamos llamados a predicar el evangelio santo y puro de la palabra de Dios. Aunque muchas personas se han distorsionado y se han dejado influenciar por el mundo, por sus deseos, y están buscando otras cosas en lugar de buscar pregonar el evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Muchos están buscando beneficios políticos, económicos, sociales, y ponen de lado o a un segundo plano lo que es el reino de Dios y su justicia, lo que es proclamar el evangelio que transforma y que da vida al ser humano. En esta noche, Dios nos hace una invitación a nosotros. Quizás no seamos como la iglesia de la Odisea en un sentido general, pero sí podríamos quizás tener algunos rasgos característicos que debemos corregir. En esta noche invitamos a que todos nosotros nos autoevaluemos. Antes que esperemos que el Señor nos evalúe, simplemente nosotros nos preguntemos, ¿estoy yo actuando como la iglesia de la Odisea? ¿Estoy yo en una condición que ni muestro que soy cristiano, ni muestro que no lo soy? Estoy viviendo una doble vida. Un día soy cristiano, otro día no. Un día hago chistes con mis amigos y me río de cosas que a Dios no le agrada, o veo cosas que a Dios no le agrada, y otro día sí me junto con los cristianos y leo la Biblia y oro, pero veo en mi vida un alto y bajo, un alto y bajo. Vamos a detenernos y vamos a ir a la fuente inagotable que es nuestro Señor Jesucristo. Dios no desea, no quiere que nosotros vivamos una doble vida. No quiere que seamos tibios. Él quiere que nosotros busquemos su rostro. Finalmente, el verso 19 dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Así como un pastor amoroso, el Señor nos busca a nosotros sus ovejas y nos dice, ven acá de nuevo, yo estoy a la puerta y llamo. Si tú oyes mi voz, recuerden que el Señor dice en su palabra, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Entonces el Señor está diciendo aquí, yo estoy a la puerta, si estoy tocando, si tú oyes mi voz y tú dejas que yo entre, yo entraré. Él está dispuesto a que nosotros abramos nuestros corazones y que Él llene todas esas partes, todas esas áreas en las que muchas veces nosotros no le hemos dado apertura a nuestro Señor Jesucristo. Muchas veces aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, pero dejamos ciertos cuartos, ciertos salones de nuestros corazones bien cerrados con llave y le decimos en palabras muy sutiles, bueno Señor, aquí no entre porque eso es muy privado, muy personal. El Señor no quiere eso. Él quiere que le entreguemos todo nuestro ser, toda nuestra alma y toda nuestra mente a Él, porque Él lo entregó todo por nosotros.
Que el Señor nos bendiga en esta noche y que estas palabras hayan sido de gran edificación. Oremos. Padre Santo, te alabamos y bendecimos tu nombre. Te damos gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a poder ser creyentes, que podamos honrarte en este mundo arduo, difícil que nos ha tocado vivir. Ayúdanos, Señor, a dar testimonio de que somos una iglesia limpia, pura, que sin mancha, como es esa iglesia que tú vienes a buscar. Perdona nuestros pecados, perdonas nuestras apatías, perdonas esas contaminaciones que muchas veces nosotros hemos tenido. Ayúdanos, Padre Santo, a ser sal y luz en este mundo. Alabamos y glorificamos tu nombre en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén. Pasen todos muy buenas noches.